Buenas tardes, mi nombre es Brigitte Castro Flores y hoy les voy a explicar sobre el tejido epitelial. El epitelio es un tejido avascular que se adhieren entre sí a través de moléculas que forman unas uniones intercelulares. También está compuesto por células que recubren las superficies externas del cuerpo y revisten las cavidades internas cerradas, y los conductos corporales que se van a comunicar con el exterior, como ser en el tubo digestivo, vías respiratorias y vías genitourinarias, y presentan una polaridad funcional y morfológica. En situaciones especiales, las células epiteliales van a carecer de una superficie libre, y esta se le va a conocer como tejido epiteloide, como por ejemplo las células de Leydig, las glándulas endocrinas, las glándulas suprarrenales. Clasificación. Se van a clasificar en dos factores, una que es la cantidad de estratos celulares y otra que es la forma de las células superficiales. Primero, formas. Puede ser plano, escamoso o pavimentoso. ¿A qué nos referimos? Es cuando el ancho de las células es mayor que la altura, o sea que va a ser más ancho que alto. Cúbico. Tanto el ancho como lo alto va a ser del mismo tamaño. Cilíndrico, o también conocido como columnar, es cuando la altura de las células excede el ancho, o sea que va a ser mucho más largo, que ancho. Entre la cantidad de los estratos puede ser simple o estratificada. Simple es donde va a presentar solamente un solo estrato, y estratificada es cuando posee dos o más estratos, o sea, dos o más cantidades de células. Existen dos categorías especiales del epitelio, que es el epitelio pseudoestratificado y el epitelio de transición, o urotelio. El epitelio pseudoestratificado tiene un aspecto estratificado, como su mismo nombre lo dice, pero en estas no todas las células van a alcanzar la superficie, pero sí todas van a alcanzar lo que es la membrana basal. ¿Qué es la membrana basal? Es una capa no celular rica en proteínas y polisacáridos, que pertenece a la superficie basal del tejido epitelial. Sigamos. El epitelio pseudoestratificado en realidad es un epitelio simple, y entre su función está la secreción, la conducción, la absorción. Y se ubica más que nada, lo podemos encontrar en la tráquea y en el árbol bronquial. El epitelio de transición. Esta se caracteriza por cambiar su morfología, ya que es un término aplicado al epitelio que reviste las vías urinarias inferiores y se extiende desde los cálices menores del riñón hasta el segmento de la uretra. El urotelio es un epitelio estratificado. Funciones del tejido epitelial. Entre sus funciones está la secreción, la absorción, el transporte, la protección mecánica, la función receptora y la permeabilidad selectiva. Entre las secreciones está, por ejemplo, el epitelio cilíndrico del estómago, el epitelio pseudoestratificado y simple. La absorción, como por ejemplo el epitelio cilíndrico de los intestinos, transporte puede ser el movimiento ciliar, que lo veremos más adelante, y la protección mecánica en la epidermis y urotelio, y función receptora, que recibe y transmite estímulos externos, como ser los corpúsculos gustativos de la lengua, el epitelio olfatorio de la mucosa nasal y la retina del ojo. Tipos de epitelio. Antes de nada, ¿cómo vamos a nombrar a cada epitelio? Primero vamos a poner lo que es la forma y después vamos a nombrar la cantidad. O sea, forma, plano, cantidad, simple. Epitelio plano, simple. ¿Ya? Muy bien. Hablemos sobre el epitelio plano simple. Se va a caracterizar por ser más ancho que altura. O sea que va a estar más ancho de este lado que de este. ¿Ya?
tiene núcleos planos paralelos a la membrana basal, y entre sus funciones está el intercambio, la barrera en el sistema nervioso central, intercambio y lubricación. ¿Dónde se ubica? En el sistema vascular, en las cavidades del organismo, del mesotelio, las cápsulas de Bowman en el riñón y los alvéolos respiratorios del pulmón. Epitelio cúbico simple. Su ancho y alto van a ser iguales. Esto se puede distinguir ya que presentan núcleos de forma redonda. Entre sus funciones están la absorción y conducción, la barrera y absorción y secreción. Entre su ubicación están los pequeños conductos de las glándulas exocrinas, los túbulos renales y los folículos de la tiroides. Epitelio cilíndrico simple. Se va a distinguir o caracterizar porque va a ser mucho más alto que ancho, y sus núcleos son de forma ovoidea, con el eje mayor perpendicular. Forma ovoidea. Entre sus funciones está la secreción y la absorción, y están ubicados en el intestino delgado y el colon, revestimientos del estómago y la vesícula biliar. El epitelio pseudoestratificado, como ya lo había mencionado antes, se va a caracterizar más que nada porque no todas sus células van a llegar a la superficie apical, pero sí todas van a estar asentadas en la región basal. Entre sus funciones está la secreción y conducción y la absorción y conducción. El plano estratificado también ya les había explicado. Se caracteriza, el plano estratificado. Este se va a caracterizar por tener la función de barrera y protección. Va a proteger, como por ejemplo está ubicado en la epidermis, la piel, la cavidad bucal y el esófago y la vagina. Si se dan cuenta, sus núcleos van a ser de forma plana y van a tener diferentes tipos estratificados, unas sobre otras. El cúbico estratificado, ahí mismo se dice, va a tener la función de barrera y conducción, y se va a ubicar en lo que se le conoce como los conductos de las glándulas sudoríparas y la unión anorrectal. Cilíndrico estratificado. Va a tener la misma función que el cúbico estratificado, que va a ser de barrera y de conducción. Y ubicados igual en la unión anorrectal y en los grandes conductos de las glándulas exocrinas. Y por último, el epitelio de transición u orotelio, que ya habíamos hablado, que su morfología puede cambiar, depende si la vejiga está llena o vacía, ya que se encuentra en la vejiga, en la uretra, en los cálices renales y uréteres. Y su función va a tener de barrera y distensibilidad. Ahora hablaremos sobre la región de cada tejido epitelial. El epitelio va a tener una superficie libre o región apical, una región lateral y una región basal, donde se presenta la membrana basal. Hablaremos ahorita sobre la región apical. Va a presentar modificaciones estructurales especiales en su superficie para llevar a cabo diferentes funciones. La primera modificación son microvellosidades. ¿Qué son las microvellosidades? Pues es un centro conformado por 20 a 30 microfilamentos unidos entre sí por fibrina y fascina y unidos a la membrana plasmática por mioxina 1. Va a tener un extremo positivo que está fijado a la villina
y en su base va a presentar un velo terminal, donde los filamentos horizontales de actina son estabilizados por las proteínas de espectina, y las microvellosidades van a presentar también lo que se conoce como miosina 2 y trombomiosina. Que la trombomiosina es la capacidad contráctil. Para repasar entonces lo que les había dicho, en su extremo positivo va a estar fijado a la vigina, pero como habíamos mencionado, está conformado por microfilamentos que están unidos por fibrina, que aquí podemos ver fibrina, y fascina, y unidos a la membrana basal por miosina 1. Ahora, en su base también habíamos mencionado que va a presentar el velo terminal en su base, y ahí vamos a observar lo que se le conoce como miosina 2 y filamentos intermedios. Ahora, ¿cuál es la función de las microvellosidades? Su función va a ser que aumentan la superficie celular, ayudando en la absorción, y ayuda también en el transporte de líquidos. Ahora, ¿dónde van a estar ubicados? Van a estar ubicados en el intestino delgado, chapa estriada, y en los túbulos renales, ribete en cepillo. Ahora hablemos sobre los esterocilios. ¿Qué son los esterocilios? Son filamentos de actina unidos por una fibrina. ¿Ya? Todos estos que les menciono son importantes. Entonces son filamentos de actina unidos por fibrina que se van a unir a la membrana plasmática por una estrina, que van a contener actina A, la cual va a formar puentes en los pedículos y en la base. Su extremo positivo va a carecer de vigina. Es lo contrario a lo que son las microvellosidades, que en su extremo positivo contenía vigina. Ahora, ¿dónde está ubicado? Estos están ubicados en el epididimo, en el segmento proximal del conducto deferente. Va a ser ahí que en el epitelio del oído no va a presentar ni estrina ni actina A, sino que va a presentar espina. Y los esterocilios se desarrollan a partir de microvellosidades. ¿Ya? ¿Cuál va a ser su función? Su función va a ser que absorben en las vías espermatozoides, y en el epitelio del oído su función va a ser de mecanorreceptores. Cilios. Muy bien. Cilios. Los cilios son modificaciones superficiales abundantes. Tienen un aspecto de pestañas y poseen una zonema. Ahora, también van a contener lo que es las proteínas motoras. ¿Cuáles son las proteínas motoras que ya habíamos avanzado? Es la dineína y la cinesina. ¿Ya? En general, los cilios se clasifican como cilios móviles, cilios primarios y cilios nodales. Bien, cilios móviles. Tienen una organización azonémica de 9+2. 9+2, ¿ya? Y en el que van a tener las proteínas motoras asociadas con los microtúbulos. No nos olvidemos que cada microtúbulo está formado por 13 protofilamentos y 3 tripletes. ¿Ya? Ya. Ritmo metacrónico. El cilio rígido hace un movimiento anterógrado rápido, ahí se va a denominar este movimiento como un golpe efectivo. Y para retornar se inclina lateralmente en un lento golpe de recuperación. ¿Ya? Entonces, cosas importantes: organización azonémica 9+2. ¿Cuál es la función? Su función es mover los líquidos y partículas a lo largo de las superficies epiteliales. Ahora, cilio primario. El cilio primario tiene una organización de 9+0. No poseen proteínas motoras, o sea que no van a contener ni dineína ni cinesina. Son inmóviles y se pueden encontrar en el glucómero y los túbulos renales. Entre su función está señales que captan señales que se transmiten al interior de la célula.
para modificar procesos en respuesta a cambios del medio externo. Cilios nodales. Tienen igual una organización azonémica de 9+0. Se encuentran en el disco embrionario bilaminar durante la gastrulación. Y entre sus funciones está presentan movimientos de rotación. Hablemos un poco sobre la conformación de un cilio, ¿ya? Habíamos mencionado que cada par de microtúbulo está conformado por 13 protofilamentos. Hablamos sobre el microtúbulo A, y el microtúbulo B está conformado por 10 protofilamentos. ¿Ya? Ahora, ellos van a estar unidos por los brazos de disneína, perdonen, ahí está, microtúbulo A, microtúbulo B, ¿ya? Que van a partir del A al B y por nexina, propiamente dicho, no era cineína, era nexina. En esa parte me equivoqué, perdonen, ¿ya? Que es una unión permanente. Ahora, los microtúbulos centrales se originan en la zona de transición y se van a extender hasta la punta del cilio, unidos por 9 dobletes de enlaces radiados que parten de dobletes a los singletes. Solamente eso, acuérdense que los microtúbulos A están conformados de 13 protofilamentos y los microtúbulos B conformados por 10 protofilamentos, unidos por brazos de disneína que parten del A al B por nexina, que es una unión permanente. Ahora hablemos un poco sobre la región lateral, que se va a caracterizar por la presencia de proteínas únicas. Hablemos sobre las zónulas ocludens o zónulas ocluyentes. Bien, ¿qué son? Pues son una serie de fusiones focales entre las células debido a la unión en el espacio intercelular de proteínas transmembranas, ¿ya? Van a crear una barrera de difusión controlada por vía transcelular. ¿Qué es la vía transcelular? Pues es un transporte activo que requiere de proteínas y conductos de transporte que permitan el movimiento de sustancias a través de la membrana plasmática hacia el citoplasma. Y después va a ir a través de la membrana lateral por debajo de la zona ocludens hacia el espacio intercelular. Un ejemplo o un buen dato de esto es que la zónula ocludens va a controlar el movimiento de las balsas lipídicas que están presentes en la membrana plasmática, ¿ya? Y la vía paracelular. ¿Cuál es su función? Su función va a ser de mantener la separación físico-química, ¿ya?, de los compartimientos, y van a impedir la migración de proteínas y de lípidos entre la región apical y la región lateral. Y las proteínas asociadas a las células ocludes está la ocludina, que va a mantener la barrera entre las células contiguas y entre ellas habíamos mencionado la región apical y la región lateral. Y la claudina, que bloquea el espacio en la zona de contacto entre y va a formar lo que son los conductos acuosos extracelulares dependientes de calcio, ¿ya? Y la proteína YAN, que están asociadas a las claudinas. Ahora, la zónula adherente, ¿ya? Que si el enlace es entre diferentes CAMs, entre diferentes proteínas CAMs, ¿qué son las proteínas CAMs? Pues son caderinas, integrinas y selectinas, ¿ya? Entonces, si el enlace es de diferentes CAMs, va a ser heterotípico, y si son iguales va a ser homotípico, ¿ya? Se van a encontrar inmediatamente por debajo de la zónula ocludens. ¿Cuál es su función? Su función va a ser de controlar la adhesión, proliferación, migración celular y comunicaciones intercelulares. Entonces, sus proteínas asociadas van a ser los CAMs, que son, ya habíamos mencionado cuáles son. Ahora,
Estos se van a asociar también las CAN se van a asociar a las cateninas y a las vinculinas, que se van a unir, y a las actina A para enlazarse con microfilamentos del citoplasma. Un dato interesante es que las células adherentes son dependientes de calcio. ¿Ya? Mácula adherente o desmosoma. ¿Qué son las máculas adherentes? Es una unión fuerte, puntual y localizada que se distribuye por múltiples puntos de soldaduras y que se relacionan con los filamentos intermedios. Esta va a tener la función de dispersión de fuerzas físicas por todas las células desde el sitio de adhesión. Ahora hablemos sobre las uniones comunicantes o también conocidas como uniones de hendidura. ¿Qué son? Pues ellos enlazan el citoplasma de dos células que son importantes en los tejidos de donde se activan las células que contiguas que deben ser coordinadas. Las proteínas asociadas está la conexina, que son 6 unidades que se disponen para formar un conexón. Y su función va a ser de permitir el intercambio de iones, moléculas reguladoras y metabolitos. Ahora hablemos sobre la región basal. Es una capa amorfa, densa y de grosor variable, que van a presentar las adhesiones focales y hemidesmosomas. ¿Qué son las adhesiones focales? Pues son enlaces, se caracterizan por ser enlaces dinámicos entre el citoesqueleto de actina y las proteínas de la matriz extracelular. Las proteínas que va a contener va a ser las integrinas, por un lado, y por su lado citoplasmático interaccionan con proteínas fijadas de actina, proteínas de actina, sinasas y el citoesqueleto, y por su lado extracelular se unen a laminina y fibronectina. ¿Cuál va a ser su función? Pues la función de las adhesiones focales va a ser, ya que son sitios importantes en la percepción y traducción de señales, es decir, que va a ser mecanosensibilidad. Hemidesmosoma. ¿Qué son los hemidesmosomas? Pues aparecen en los tejidos que necesitan una adhesión fuerte al tejido conjuntivo. No nos olvidemos que debajo del tejido epitelial está el tejido conjuntivo. Debido a la abrasión y fuerzas mecánicas, ¿ya? Se va a encontrar, más que nada los hemidesmosomas se encuentran en la córnea, la piel, la mucosa de la cavidad oral, del esófago y la vagina. Entre sus funciones está que proporciona una adhesión fuerte al del tejido epitelial al tejido conjuntivo. Ya lo habíamos hablado. Estos de aquí son los hemidesmosomas. Aquí presentan una adhesión muy fuerte. ¿Qué proteínas van a participar? Pues van a ser las integrinas, que son el medio de unión entre la membrana basal de la célula epitelial y el tejido conjuntivo. Y también presentan una placa de adhesión, que ahí participa lo que es la plectina. Entonces, en síntesis, ¿cuáles van a ser las funciones de la lámina basal? Va a ser la adhesión, que a través de las adhesiones focales y los hemidesmosomas va a unir lo que es la lámina basal con el tejido conjuntivo por fibrillas de anclaje y microfibrillas de fibrina. También va a tener una función de filtración que va a regular el movimiento de sustancias, y un armazón que sirve como guía para la regeneración celular y va a actuar como una barrera contra la invasión del tejido conjuntivo por células epiteliales cancerosas. Ahora sí, vamos a pasar a hablar lo que son las glándulas. Glándulas se clasifican en dos grupos de acuerdo con la manera en la que van a liberar sus productos: glándulas exocrinas y glándulas endocrinas. Las glándulas endocrinas no van a poseer un sistema de conductos y van a secretar sus productos en el tejido conjuntivo, en el que van a entrar al torrente sanguíneo para alcanzar las células diana. Ahora, sus productos de las glándulas endocrinas se van a conocer como hormonas. Glándulas exocrinas.
van a secretar sus productos en una superficie, ya sea de forma directa o a través de conductos o túbulos que están conectados a la superficie. Ahora, esos conductos pueden transportar el material de secreción sin alterar su composición o pueden ser modificados, ¿ya? Ahora, las glándulas exocrinas van a presentar diferentes mecanismos de secreción. Uno va a ser según diferentes mecanismos de secreción. Pueden ser merocrinas, holocrinas y apocrinas. Merocrinas es cuando el producto se acumula en el citoplasma suprarrenal y es expulsado mediante exocitosis. Por ejemplo, tenemos las glándulas pancreáticas, las glándulas gástricas, intestinales. Ahora, holocrinas es cuando el producto se acumula en el citoplasma. El núcleo va a sufrir una pignosis, lo que determina la muerte celular. La célula va a estallar y todo el contenido va a pasar al conducto excretor. Entre su ubicación puede ser encontrada en la glándula sebácea de la piel y en las glándulas dorsales del párpado. Apócrinas. Va a liberarse el producto que son una pérdida del citoplasma celular. Ahora, esta célula cambia de forma cilíndrica o cúbica. ¿Ya? A eso se le conoce como apócrinas. Por ejemplo, tenemos las glándulas mamarias. Ahora, estas glándulas exocrinas se pueden clasificar como unicelulares y multicelulares. ¿Cómo se clasifican las multicelulares? Pues se pueden clasificar en tubular simple ramificada, tubular simple enrollada, tubular axinar simple ramificada, tubular compuesta, axinar compuesta y tubular axinar compuesta. En el tubular simple va a ser la porción secrosa de esta glándula es un túbulo recto formado por células secretoras, como ser las células caliciformes, ¿ya? Y van a secretar lo que es mucina. Están ubicados más que nada en el intestino grueso. Tubular simple ramificado. Tiene una porción secretora ancha, formado por células secretoras y producen una secreción de una mucosa viscosa. Van a estar ubicados en la que es en el estómago y en el útero. Tubular enrollada, ¿ya? Tiene un adenómero que está ubicada en la profundidad de la dermis. ¿A qué me refiero? O sea que va a estar enrollado sobre sí mismo. Si se fijan, su forma se encuentra enrollado sobre sí mismo, ubicado en la piel, en las glándulas sudoríparas, en las ecrinas, y en la porción secretora está ubicada en las profundidades de la dermis, propiamente dicho. Después tenemos el acinar simple. Es como una evaginación y está formada por una capa simple de células secretoras ubicadas en la uretra. Acinar simple ramificada. Están formadas por células que secretan moco, que es un solo conducto corto que se abre directo hacia la luz. Tubular compuesta. Ubicadas en la profundidad de la submucosa del duodeno. ¿Por qué se le llama tubular compuesta? Porque parece como túbulos con demasiadas ramificaciones. Son como túbulos. Acinar compuesta, ¿ya? Son con unidades secretoras con una forma alveolar. ¿A qué me refiero alveolar? Esta es una forma alveolar. Con una forma alveolar, constituidas por células serosas piramidales. Se encuentra en el páncreas. Y por último, la tubuloacinar compuesta. Su mismo nombre lo dice, es una mezcla de túbulos con ramificaciones mucosas
y unidades secretoras acinares con ramificaciones serosas. Se encuentra más que nada en la región del cuello y la cavidad bucal, como ser las glándulas salivales y las glándulas submandibulares. Ahora, por último, para terminar, según el tipo de secreción que producen, las glándulas pueden ser mucosas o serosas. Mucosas, ¿a qué nos referimos? A que van a recubrir las cavidades que se comunican con el exterior del organismo y que se encuentran en las vías respiratorias, túbulo digestivo y vías genitourinarias. Y serosa, que consiste en un epitelio de revestimiento, mesotelio, tejido conjuntivo de sostén y una membrana basal entre ambos. Para poder diferenciar, por ejemplo, la mucosa, su núcleo va a ser de forma alargada. En cambio, en la serosa, su núcleo es generalmente redondeado u ovalado. Redondeado. Un ejemplo de las células serosas es las glándulas parótidas y el páncreas. ¿Ya? Glándulas parótidas y el páncreas, no nos olvidemos. También puede ser mixta, que es una mezcla entre mucosa y serosa. Ya no nos olvidemos. Serosa, núcleo redondo. Mucosa, núcleo alargado. Entre las glándulas serosas puede ser las glándulas parótidas o el páncreas. Y eso sería todo, chicos. Nos vemos el día viernes en el laboratorio para ir avanzando.